La llamada telefónica llegó un martes por la mañana mientras doblaba la ropa en mi cocina silenciosa, con el vapor aún saliendo de mi taza de café. Cuando la mujer del Banco Santander dijo mi nombre, Esperanza González, casi colgué, pensando que era otra vendedora telefónica. Pero luego mencionó un pago de hipoteca que tenía 60 días de atraso y se me heló la sangre. Señora, necesitamos hablar sobre su préstamo de 425.000 euros para la propiedad en Calle de los Olivos, dijo, su voz profesional pero preocupada. Realmente me reí. Esa risa nerviosa que surge cuando algo es tan absurdo que no puede ser real. Ha habido un error, le dije, agarrando el teléfono más fuerte. No tengo hipoteca. Alquilo un pequeño apartamento en el centro. El silencio del otro lado se alargó demasiado. Señora González, según nuestros registros, usted firmó como avalista de este préstamo hace 18 meses. Su número de DNI, su información laboral del geriátrico donde trabaja, todo está aquí. Mis piernas cedieron y me hundí en la silla de la cocina, la canasta de toallas calientes olvidada en el suelo. 18 meses atrás. Eso fue justo cuando mi hermana Carmen compró la casa de sus sueños, la que tenía el porche que rodeaba toda la casa y el garaje para 3 coches que había publicado por todas las redes sociales. La que había hecho que nuestros padres estuvieran tan orgullosos, llamándola símbolo del éxito de nuestra familia. Mis manos temblaron mientras exigía que la representante del banco me enviara todo por correo inmediatamente. En minutos, la pantalla de mi portátil se llenó de documentos que me revolvieron el estómago. Ahí estaba, mi firma, o algo que se parecía inquietantemente, en página tras página de documentos del préstamo. Mi empleo en la residencia San Rafael, mi salario, incluso el nombre de soltera de mi madre como pregunta de seguridad. Alguien había hecho su tarea. Llamé para reportarme enferma al trabajo, algo que nunca había hecho en 12 años de enfermería, y conduje directamente a la casa de Carmen en Calle de los Olivos. La ironía no se me escapó. Estaba visitando la propiedad que aparentemente estaba destruyendo mi futuro financiero. Abrió la puerta en pantalones de yoga y una blusa de diseñador, su cara iluminándose hasta que vio mi expresión. ¡Espe! ¡Qué sorpresa! Tenemos que hablar. Ahora. La empujé hacia el vestíbulo reluciente con su lámpara de cristal, la que había presumido que costó más que mi alquiler mensual. ¿Sabías que mi nombre está en tu hipoteca? El color se desvaneció de su cara tan rápido que pensé que se podría desmayar. Se hundió en su sofá de cuero, el que probablemente costó más que mi coche, y enterró su cara en sus manos manicuradas. Dios mío, Espe, puedo explicar. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, escuché voces familiares de la cocina. Mamá y papá estaban aquí, su cita de café de los martes con su hija dorada. Perfecto. Entré a esa cocina como si fuera a la batalla, mi corazón golpeando contra mis costillas. Mamá levantó la vista de su taza de café con esa sonrisa brillante que siempre reservaba para reuniones familiares, pero vaciló cuando vio mi cara. Papá estaba leyendo algo en su teléfono, completamente ajeno a la tormenta que estaba por estallar. Pues, hola, mija, dijo mamá, su voz llevando esa alegría forzada que significaba que estaba nerviosa. ¿Qué te trae por aquí en día de trabajo? Azoté los documentos de hipoteca impresos en su encimera de granito prístina, el sonido resonando por el espacio de concepto abierto como un disparo. ¿Alguien me quiere explicar cómo terminó mi nombre en la hipoteca de Carmen? El silencio que siguió fue ensordecedor. El teléfono de papá cayó sobre la encimera. La taza de café de mamá se congeló a medio camino a sus labios. Carmen hizo un sonido como animal herido desde la sala. «¡Esperanza, corazón!», comenzó papá, pero lo interrumpí con una mirada que podría haber derretido acero. «No te atrevas a decirme corazón ahora mismo. El banco me llamó esta mañana. 425.000 euros, 60 días atrasados en pagos. Mi crédito está arruinado, mi futuro financiero está destruido, y no tenía ni idea de que nada de esto existía». Las manos de mamá temblaban ahora y dejó su taza con un delicado tintineo. «Podemos explicar todo»,
no es lo que piensas. ¿En serio? Porque lo que pienso es que mi propia familia cometió robo de identidad contra mí. Lo que pienso es que usaron mi buen crédito y mi reputación ganada con esfuerzo para conseguirle a su preciosa Carmen una casa que no podía pagar por sí sola. Las palabras salieron como veneno que había estado guardando en mi pecho durante años. Estábamos desesperados, susurró papá, su voz quebrándose. El crédito de Carmen estaba arruinado por el divorcio y necesitaba un nuevo comienzo. Tú siempre has sido tan responsable, tan estable. ¿Pensaron que destruirían mi vida para arreglar la suya? La confesión que siguió fue peor de lo que podría haber imaginado. No fueron solo firmas las que falsificaron. Crearon una identidad completamente falsa para mí como coprestataria. Papá había trabajado en la oficina del registro civil durante 30 años antes de jubilarse, y aparentemente eso le dio acceso a más información de la que cualquier padre debería tener sobre su hijo. Usamos tus viejos formularios de impuestos de cuando vivías con nosotros durante la escuela de enfermería, susurró mamá, lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabíamos tu número de DNI, tu historial laboral, todo. El agente hipotecario nunca lo cuestionó porque toda la información coincidía. Mi visión se nubló de rabia. Planearon esto. Esta no fue una decisión del momento. Sistemáticamente robaron mi identidad. Carmen finalmente encontró su voz desde la puerta, su cara manchada y roja. Juro que pensé que lo sabías. Mamá y papá dijeron que habías aceptado ayudar, pero querías mantenerlo en secreto por razones fiscales. Nunca habría... Cállate. Las palabras salieron tan frías y finales que realmente retrocedió. Simplemente cállate, Carmen. Has estado viviendo en esta casa durante 18 meses, publicando fotos de tu vida perfecta en Instagram, mientras yo he estado trabajando turnos dobles para ahorrar para el depósito de un pequeño apartamento. ¿Nunca se te ocurrió agradecerme por este supuesto favor que te estaba haciendo? La verdad me golpeó como un martillo. Todos lo sabían. Sabían que los pagos estaban atrasados, ¿verdad? Por eso han estado tan raros últimamente. ¿Por qué las cenas familiares pararon? ¿Por qué nadie me llama ya? Han estado esperando que esta bomba explotara. Los hombros de papá se desplomaron en derrota. El negocio del restaurante ha estado lento. Carmen perdió su trabajo hace 3 meses. Hemos estado tratando de reunir los pagos, pero decidieron que mi puntaje crediticio era daño colateral aceptable. Agarré mi bolso, mis manos aún temblando de adrenalina. Me voy ahora. Y cuando salga por esa puerta, voy a llamar a mi abogado. Luego voy a llamar a la policía. Luego voy a llamar a la Guardia Civil, porque esto es fraude federal. Conduje directamente a la oficina legal de mi mejor amiga Marisa, mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se habían puesto blancos. Marisa López había sido mi ancla desde la escuela de enfermería, la única persona que nunca había endulzado nada o tratado de arreglarme cuando no necesitaba ser arreglada. Cuando su secretaria trató de decirme que estaba en una reunión, debo haber parecido lo suficientemente desesperada que le avisó a Marisa inmediatamente. ¿Esperanza? ¿Qué pasó? Pareces como si hubieras visto un fantasma. La oficina de Marisa olía a lavanda y expedientes legales, una combinación que usualmente me calmaba, pero no hizo nada por la rabia aún corriendo por mis venas. Me desplomé en la silla de cuero frente a su escritorio de caoba y derramé todo. La llamada telefónica, los documentos, la confesión, todo. Marisa escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Cuando terminé, se recostó en su silla y soltó un silbido bajo. 425,000 euros. Jesús, Espe. Esto no es solo drama familiar, esto es crimen federal serio. Sacó un bloc legal amarillo y comenzó a garabatear notas. Robo de identidad, fraude hipotecario, fraude electrónico si usaron sistemas bancarios electrónicos. Estamos hablando de tiempo potencial de prisión para todos ellos. La palabra prisión me golpeó como un puñetazo al estómago. A pesar de todo lo que habían hecho, el pensamiento de mis padres tras las rejas me daba náuseas. Necesito saber mis opciones, Marisa. Todas. Bien.
Aquí está la verificación de la realidad, dijo, su voz cambiando al modo abogado. Tu crédito está destruido. Esta hipoteca aparece como tu deuda, así que tu relación deuda-ingresos acaba de volverse astronómica. No puedes conseguir un préstamo de coche, una tarjeta de crédito. Probablemente ni siquiera puedes alquilar un apartamento decente ahora mismo. Volteó a una página nueva. Pero esto es lo que podemos hacer. Presentamos un informe policial por robo de identidad, lo que crea un rastro documental. Contactamos las 3 agencias de crédito y ponemos alertas de fraude en tus cuentas. También necesitamos verificar si hay otras cuentas que abrieron en tu nombre. Tarjetas de crédito, préstamos, cualquier cosa. Mi estómago se hundió. ¿Crees que hay más? ¿Con este nivel de planificación? Apostaría dinero. Las personas que cometen fraude hipotecario raramente se detienen ahí. Alcanzó su teléfono. Voy a llamar a mi amigo detective Rodríguez en crímenes financieros. Es bueno desenterrando cuentas fraudulentas conectadas. Mientras marcaba, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Por favor, no hagas nada precipitado. Podemos resolver esto en familia. Le mostré a Marisa el mensaje, y su mandíbula se tensó. Eso es manipulación de testigos, técnicamente. Están tratando de manipularte para que no reportes el crimen. Agarró una tarjeta de negocios de su cajón del escritorio. Dame tu teléfono. En 2 horas, el detective Rodríguez estaba sentado frente a nosotras con una carpeta manila lo suficientemente gruesa como para ahogar un caballo. Era un hombre compacto de unos 50 años con ojos amables que claramente habían visto demasiado. Y cuando abrió esa carpeta, mi mundo se desplomó de nuevo. Señora González, pasé su número de DNI por nuestra base de datos de fraude. Lo que encontramos es extenso. Extendió impresiones como si estuviera repartiendo cartas. 3 tarjetas de crédito abiertas en su nombre durante los últimos 2 años. Balance total, 68.000 euros. Un préstamo personal por 35.000. Un préstamo de coche por 42.000. Eso es para un BMW registrado en la dirección de su hermana. Cada número se sintió como un golpe físico. No podía respirar. La mano de Marisa encontró mi hombro mientras el detective Rodríguez continuaba. También hay un préstamo comercial por 85.000 euros listado bajo su nombre para algo llamado Catering Familia González. ¿Ese sería el restaurante de sus padres, asumo? Asentí entumecida, las matemáticas girando en mi cabeza. Más de 630.000 euros en deuda total que nunca había autorizado, nunca visto, de la que nunca me beneficié. Todo el potencial de ganancia de mi vida, desaparecido. Las buenas noticias, dijo Rodríguez, aunque su tono sugería lo contrario, es que este nivel de fraude sistemático hace un caso criminal muy fuerte. Las malas noticias son que su familia ha estado dirigiendo una operación de robo de identidad sofisticada por al menos 2 años, posiblemente más. Mi teléfono había estado vibrando constantemente. 17 llamadas perdidas de mamá, 12 de papá, 8 de Carmen. Los mensajes se estaban volviendo más desesperados. Pagaremos todo de vuelta. Por favor, piensa en lo que esto le hará a la familia. El corazón de tu padre no puede soportar el estrés. Marisa agarró mi teléfono y lo apagó. Tácticas clásicas de manipulación. Están tratando de hacerte sentir culpable por ser la víctima de sus crímenes. Se volvió hacia Rodríguez. ¿Cuál es la línea de tiempo para arrestos? Si la señora González presenta la queja hoy, podemos tener órdenes de arresto para mañana. Esta cantidad de fraude, también documentado, honestamente es uno de los casos más claros que he visto. Me miró directamente. Pero necesito que entienda lo que está eligiendo. Estos son sus padres, su hermana. Cargos federales significan tiempo de prisión federal. Su padre podría conseguir 15 a 20 años a su edad. El peso de eso se asentó en mi pecho como concreto, pero luego pensé en mis compañeros de trabajo en el geriátrico, cómo siempre había sido la responsable, en quien confiaban para turnos extra y pacientes difíciles. Pensé en el pequeño apartamento que había estado ahorrando para dejar, los sueños modestos que había tenido para mi futuro.
todo había desaparecido porque mi familia había decidido que mi vida era daño colateral aceptable para las suyas. Miré al detective Rodríguez directamente a los ojos y dije las palabras que cambiarían todo. Quiero presentar la queja. Todo. Marisa apretó mi mano y pude ver el alivio en su cara de que no iba a dejar que la culpa familiar anulara la justicia. Rodríguez asintió solemnemente y sacó el papeleo. Mientras firmaba mi nombre en documento tras documento, cada firma se sintió como si estuviera firmando la sentencia de muerte de mi familia. Pero luego recordé algo que mi instructora de enfermería nos había dicho años atrás. A veces lo más amable que puedes hacer por alguien es negarte a permitir su comportamiento destructivo. 3 días después, los arrestos ocurrieron. Estaba en el trabajo cuando Marisa llamó para decirme: «Está hecho, Espe. Arrestaron a tus padres en el restaurante durante la hora del almuerzo. Carmen fue arrestada en su casa. Tu casa, técnicamente». La ironía no se me escapó. Para el jueves por la mañana, el periódico de nuestro pequeño pueblo tenía la historia en primera plana. Familia local acusada en esquema de fraude federal. El titular me revolvió el estómago, pero lo que pasó después fue peor. Mi teléfono comenzó a sonar antes de las 7 de la mañana. Vecinos, parientes lejanos, gente de la iglesia. Todos tenían una opinión sobre lo que le había hecho a mi propia familia. La señora Gutiérrez de la calle me confrontó realmente en el estacionamiento del supermercado. «¿Cómo pudiste meter a tus propios padres en la cárcel, mija? Se supone que la familia perdona a la familia». Me quedé ahí parada, sosteniendo mis bolsas del supermercado, sintiéndome como si estuviera siendo juzgada en el tribunal de la opinión pública. «Robaron más de 600,000 euros de mí», dije tranquilamente. «Destruyeron mi crédito, mi futuro, mi capacidad de comprar una casa o conseguir un préstamo. Cometieron crímenes federales». «Pero son tus padres», insistió, como si eso de alguna manera hiciera aceptable el robo de identidad. «Te criaron, se sacrificaron por ti». Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. «No, señora Gutiérrez, me sacrificaron a mí. Tiraron mi vida para salvar el puntaje crediticio de Carmen y financiar su negocio fallido. Eso no es amor. Eso es usar a tu hijo como un instrumento financiero». Me alejé de su cara sorprendida y conduje directamente a la oficina de Marisa, mis manos temblando de ira y dolor. La peor parte no fueron los extraños juzgándome. Fue descubrir quién en mi vida realmente entendía lo que significaba la lealtad familiar versus lo que parecía la explotación familiar. Mi supervisora en el geriátrico, Patricia, me había llamado aparte esa mañana con una expresión preocupada. «Esperanza, cariño, necesito preguntar, ¿vas a ser confiable durante esta situación familiar? Porque si tu juicio está comprometido sobre tu propia familia, ¿cómo podemos confiar en tu juicio con nuestros pacientes?» 22 años había trabajado ahí. 22 años de asistencia perfecta, turnos extra, quedándome tarde cuando faltaba personal. Y ahora mi carácter estaba siendo cuestionado porque me había negado a absorber un crimen financiero de 6 cifras silenciosamente. 2 semanas después de los arrestos, aprendí cómo se veía la verdadera traición. Mi familia había contratado a Vicente Castellanos, el abogado defensor más caro del estado, y su estrategia se volvió clara cuando Marisa me llamó al trabajo. «Espe, necesitas sentarte. Acabo de recibir papeles del equipo legal de ellos». Mis manos se entumecieron. «¿Qué tipo de papeles?» «Están alegando que sabías sobre todos los préstamos y aceptaste verbalmente ser avalista de todo. Están diciendo que estás presentando cargos falsos porque te arrepentiste de ayudar a la familia y quieres destruirlos por despecho». La cafetería donde estaba tomando mi descanso de repente se sintió como si estuviera girando. «Eso es insano. Tengo registros bancarios mostrando que nunca recibí ningún producto de préstamo, nunca hice ningún pago». «Lo sé, y lo combatiremos. Pero, Espe, también están alegando que tienes un historial de inestabilidad mental. Han citado tus registros médicos, incluyendo esa vez que viste a un terapeuta después de tu divorcio hace 3 años. La violación se sintió como ser desnudada en público. Mis sesiones de terapia después de que Marco se fue,
Las conversaciones crudas y vulnerables sobre autovalor y confianza iban a ser diseccionadas por extraños para pintarme como una narradora poco confiable de mi propia vida. Esa noche descubrí que habían ido aún más lejos. Mi prima Rebeca, a quien siempre había considerado una hermana, había publicado en Facebook: orando por mi tía y tío durante este momento difícil. A veces los miembros de la familia luchan con la salud mental y hacen acusaciones que lastiman a todos. Por favor, mantengan a la familia González en sus pensamientos. Los comentarios fueron brutales. Gente que había conocido toda mi vida estaba compartiendo sus propias historias sobre hijos ingratos y lealtad familiar. Alguien había capturado pantalla de la foto de mi licencia de enfermería y la había publicado con el título: «Esto es lo que pasa cuando confías en alguien con tu vida en un hospital». Conduje a la casa de Marisa esa noche, todo mi cuerpo temblando de rabia. Están destruyendo mi reputación, mi carrera, todo. Y la gente les está creyendo porque ¿quién quiere pensar que los padres robarían de su propio hijo? Marisa me sirvió una copa de vino y se sentó frente a la mesa de su cocina. «Estos son realmente buenas noticias, Espe». «¿Cómo son buenas noticias?» «Porque la gente desesperada comete errores. Están tirando todo a la pared para ver qué se pega, lo que significa que saben que son culpables y están aterrorizados. Pero esto es lo que no saben. El detective Rodríguez ha estado ocupado». Sacó una carpeta. Encontró los registros bancarios para todas esas cuentas fraudulentas. Cada retiro, cada pago, cada transacción. Nada de eso fue para ti. El dinero fue a la hipoteca de Carmen, al restaurante de tus padres, compras de lujo. Incluso hay un pago de 15,000 euros a un cirujano plástico para el aumento de senos de Carmen. La evidencia era abrumadora. Estados de cuenta de tarjetas de crédito mostrando compras en restaurantes de alta gama y boutiques. Registros bancarios probando que el dinero del préstamo comercial fue directamente a cubrir las deudas existentes del restaurante. Incluso recibos para el BMW que estaba sentado en la entrada de Carmen. «Pueden alegar que aceptaste ayudar todo lo que quieran», dijo Marisa. «Pero el rastro del dinero no miente. Nunca te beneficiaste de un solo euro de este fraude». El Tribunal Federal se sintió como una catedral de justicia la mañana que comenzaron las negociaciones de declaración. Me senté en el pasillo fuera de la oficina del fiscal, viendo a mis padres pasar arrastrando los pies en esposas y uniformes naranjas. Papá había perdido 20 kilos y se veía frágil como papel. Mamá no me miró a los ojos. Carmen caminó entre dos alguaciles, su ropa de diseñador reemplazada con ropa de la cárcel del condado, su cabello perfectamente peinado ahora lacio y sin lavar. Por un momento, mi resolución vaciló. Luego recordé los 15,000 euros que habían gastado en su cirugía cosmética, mientras yo había estado comiendo fideos instantáneos para ahorrar para un depósito. La fiscal adjunta del distrito, Sarah Blackwood, salió de su oficina con una expresión sombría. «Esperanza, el abogado de tu familia quiere discutir un arreglo de declaración. Finalmente están listos para admitir culpabilidad». Vicente Castellanos se veía como si hubiera envejecido una década desde tomar el caso. La evidencia financiera era tan abrumadora que su estrategia de asesinato de carácter había salido espectacularmente mal. «Mis clientes están preparados para declararse culpables de todos los cargos a cambio de sentencias reducidas», dijo, su voz careciendo de su bravuconería usual de tribunal. «Harán restitución completa y aceptarán responsabilidad por sus acciones». Blackwood deslizó un documento por la mesa de conferencias. Sus padres, 5 años de prisión federal cada uno. Su hermana, 3 años. Se les requerirá liquidar todos los activos, la casa, el restaurante, todo, para pagar restitución. La recuperación total debería ser aproximadamente 400,000 euros. Miré fijamente los números. Después de honorarios legales y depreciación de activos, aún estaría fuera más de 200,000 euros. Mi crédito tomaría años en repararse. Mi reputación en nuestro pequeño pueblo podría nunca recuperarse. Pero algo más había pasado durante estos meses de guerra legal. Había descubierto una fuerza que nunca supe que poseía.
Cuando el abogado de mi familia había tratado de pintarme como mentalmente inestable, me había sentado para una deposición que duró 6 horas y respondí cada pregunta con hechos calmados y documentados. Cuando atacaron mi competencia profesional, mis colegas de enfermería se habían reunido alrededor de mí, escribiendo cartas de apoyo que llenaron 3 carpetas. Cuando la comunidad se volvió contra mí, encontré aliados que nunca esperé, otras víctimas de abuso financiero familiar que se acercaron para compartir sus propias historias. Hay una cosa más, dijo Castellanos, viéndose incómodo. Mis clientes quieren hacer una declaración personal a Esperanza antes de aceptar la declaración. Casi me reí. Después de meses de asesinato de carácter y humillación pública, ¿ahora querían hablar? Absolutamente no, dijo Marisa inmediatamente. Han perdido el derecho a apelaciones personales. Pero algo en mí necesitaba escuchar lo que tenían que decir. Tal vez era cierre, tal vez era curiosidad, o tal vez solo quería mirarlos a los ojos una última vez. 5 minutos, dije. Frente a todos, no conversaciones privadas. Trajeron a mis padres primero. Las manos de mamá temblaban mientras se sentaba frente a mí, y cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Mi hija, nunca quisimos que llegara tan lejos. Pensamos que podríamos pagar todo de vuelta antes de que te enteraras». Papá se aclaró la garganta, sus ojos rojos y derrotados. «Te fallamos como padres. Se suponía que te protegeríamos, no que te usáramos. No hay excusa para lo que hicimos». Luego trajeron a Carmen, y verla rompió algo dentro de mí que no sabía que aún estaba intacto. Mi hermana pequeña, a quien había ayudado con la tarea y llevado a bailes escolares, me miró con remordimiento genuino por primera vez en meses. «Espe, lo siento mucho. Debería haber cuestionado todo desde el principio. Debería haberte protegido en lugar de dejar que destruyeran tu vida por la mía». Miré a cada uno de ellos. Mis padres que me habían criado, mi hermana que había compartido mi infancia. Y sentí algo que no había esperado. No perdón, aún no, pero una extraña clase de paz. ¿Quieren saber cuál fue la peor parte? Dije, mi voz firme y clara. No fue el dinero, ni siquiera fue el crédito destruido o la humillación pública. Fue descubrir que las personas que se suponía me amaran incondicionalmente me vieron como nada más que un recurso financiero para ser explotado. Carmen se estremeció como si la hubiera abofeteado. La segunda peor parte fue darme cuenta de que si no hubiera recibido esa llamada del banco, me habrían dejado descubrirlo cuando me negaran una hipoteca, o cuando los acreedores comenzaran a embargar mis salarios, o cuando solicité un préstamo de coche y descubrí que ya tenía 600.000 euros de deuda. Mamá comenzó a llorar de nuevo, pero no había terminado. Pero esto es lo que necesitan entender. Presentar esos cargos fue la mejor decisión que jamás tomé. No porque quisiera castigarlos, sino porque finalmente aprendí a valorarme lo suficiente para negarme a ser su víctima. Me levanté, sintiéndome más alta de lo que había estado en meses. Acepto su acuerdo de declaración. Espero que la prisión les dé tiempo para pensar sobre lo que realmente significa la familia. La audiencia de sentencia, 3 semanas después, se sintió como cerrar un libro que nunca había querido leer. El juez Morrison fue minucioso y justo, explicando a mi familia exactamente cómo sus acciones habían violado la ley federal y destruido el futuro financiero de su hija. Mientras se los llevaban encadenados, no sentí triunfo, solo alivio de que finalmente había terminado. 6 meses después, estaba parada en la cocina de mi nuevo apartamento. Nada lujoso, pero era mío, pagado con efectivo de la liquidación de activos y mis ahorros. Mi crédito se estaba recuperando lentamente, punto por punto doloroso. El geriátrico no solo me había mantenido en el personal, sino que me había promovido a enfermera jefe después de que mis colegas vieron cómo había manejado la crisis con dignidad y fuerza. El teléfono sonó y casi no contesté cuando vi que era un número que no reconocía. Pero algo me hizo contestar. ¿Es Esperanza González? ¿La del periódico? La voz de la mujer era temblorosa pero determinada. Mi nombre es Patricia Williams,
Y creo que mi hijo ha estado usando mi identidad para préstamos. Vi lo que hiciste, cómo luchaste, y me preguntaba, ¿podrías decirme cómo encontraste el valor? Sonreí, acomodándome en mi silla favorita junto a la ventana. Déjame decirte algo, Patricia. A veces lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es negarte a permitir su comportamiento destructivo. Y a veces lo más poderoso que puedes hacer por ti misma es creer que mereces algo mejor. Esa conversación llevó a 5 más esa semana, luego docenas más durante los meses siguientes. Mujeres que habían descubierto tarjetas de crédito no autorizadas, firmas falsificadas, devoluciones de impuestos robadas. Todo cometido por personas que alegaban amarlas. Comencé un grupo de apoyo que se reunía en el centro comunitario todos los martes por la noche. Nos llamamos Supervivientes Financieras, y ver a otras mujeres encontrar sus voces y luchar se volvió más gratificante que cualquier cosa que hubiera hecho jamás. Mi familia cumplió sus sentencias. Papá salió después de 3 años debido a problemas de salud. Mamá cumplió los 5 completos. Carmen fue liberada después de 18 meses por buen comportamiento. Ninguno de ellos me ha contactado, y estoy agradecida por eso. El espacio entre nosotros se siente necesario, tal vez permanente. Algunos puentes, una vez quemados, dejan terreno más seguro en ambos lados. 2 años después de esa primera llamada del banco, compré mi primera casa. Una pequeña casa de artesano con un porche que rodeaba toda la casa que realmente podía permitirme. Mientras firmaba los papeles de la hipoteca con mi propio nombre, mi propio crédito, mi propio dinero, pensé en la mujer que solía ser, la que habría absorbido silenciosamente la deuda para mantener la paz en la familia, la que creía que su valor venía de cuánto podía sacrificar por otros. Ella se había ido ahora, reemplazada por alguien más fuerte, alguien que sabía la diferencia entre amor y explotación. Ahora dime, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo.